Mi nombre es Noah y tengo 14 años. Siempre he sido una chica responsable y prudente. Por eso, desde el primer momento, supe que lo de aquella noche era mala idea. Mis padres salían a cenar fuera, y para que no estuviese sola tantas horas, me dejaron invitar a mis amigas a dormir. Me pareció genial. Hacía mucho que no nos juntábamos para un plan así. Me esperaba una noche de risas, peli y palomitas. Sin embargo, y todavía no sé cómo, acabamos jugando a la Ouija. Mis padres se fueron a las 8, y poco después llegaron Ana y Lucía, que traían la famosa tabla. Sabía que le gustaban las cosas paranormales y misteriosas, pero nunca pensé que intentaría convencernos de hacer algo así. «Porfa, si lo vamos a pasar bien», dijo haciendo pucheros. Lo cierto es que a mí no me hacía ninguna gracia, pero fue Ana la que dijo sentir curiosidad. Subimos las 3 a mi habitación. Lucía puso la Ouija sobre mi cama y nos sentamos alrededor. El tablero se veía desgastado y me pregunté dónde lo habría conseguido. Tenía todas las letras del alfabeto y los números grabados sobre él, y en medio las palabras sí y no. Por último, un puntero. No hacía falta ser un experto para saber cómo funcionaba aquello. Lo había visto en cientos de películas, y yo me estaba arrepintiendo de haber accedido. Pusimos nuestros dedos índices sobre el puntero, y le dejamos a Lucía el control de la situación. La risa nerviosa nos delataba. No creíamos en esas cosas, pero tampoco nos sentíamos del todo cómodas. Lucía nos explicó con una media sonrisa que debíamos concentrarnos en invocar al espíritu, y después le haríamos las preguntas que quisiéramos. «¿Estás ahí, espíritu?», comenzó. Ana y yo estábamos un poco tensas por la situación, pero no pasó nada. «Oh, espíritu, dinos tu nombre», continuó ella. De nuevo nada pasó, y comenzamos a reírnos con complicidad por lo bajo mientras Lucía continuaba lanzando preguntas al aire. Pero de pronto sucedió. El puntero se movió con violencia arrastrando nuestros índices. Las 3 cruzamos miradas asustadas, incluso Lucía. Nadie contaba con que aquello fuese a pasar, y por lo visto nuestra experta amiga estaba tan sorprendida como nosotras, y aún así nadie fue capaz de abandonar el juego ante la curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó temblorosa Lucía, que era la única que aún conservaba la sangre fría para continuar. Durante unos segundos nada sucedió, pero de pronto el puntero volvió a moverse por el abecedario y fuimos leyendo: S, O, Y, E, L, D, I, A, B, L, O. Cuando acabamos de unir las letras, apartamos las manos del tablero y nos quedamos en silencio, pálidas como la nieve. De pronto vi cómo Ana ponía los ojos en blanco y se desplomaba sobre la tabla, como si se hubiese desmayado, tirándolo todo al suelo. Lucía y yo nos asustamos tanto que tuvimos que llamar a una ambulancia y a mis padres, y después a los de Ana. Aunque preocupamos mucho a su familia, todo se había quedado en un susto, una simple bajada de tensión. Cuando todo se calmó, nos llevamos una buena bronca. Y a las pocas semanas los demás parecieron olvidarse. Ya ha pasado un año desde eso, pero nunca he podido olvidar la sensación del puntero de la Ouija moviéndose bajo mis dedos. Ni tampoco la respuesta que nos devolvió la presencia. Con el tiempo descubrí que en la Ouija es importante cerrar la sesión con el espíritu, algo que en aquel entonces no hicimos. Desde entonces creo que es posible que existe un más allá, y eso me causa auténtico terror. Por un simple juego acabé viviendo mucho menos tranquila. ¡Qué asco mi vida! Me llamo Vanessa y tengo 15 años. Me considero una persona de lo más normal. Me gusta pasar tiempo con mis amigas, leer libros y ver series de amor. En el instituto las chicas solíamos hacer piña para hablar de nuestras cosas. Mi grupo era bastante amplio, así que me sentía súper bien. Pero todo cambió con la llegada a nuestras vidas de los creepypastas. Mayra, una de mis mejores amigas, llegó un día muy alterada diciendo que había descubierto un canal de YouTube súper chulo. Como lo compartíamos todo, no tardamos en buscarlo para ver de qué se trataba. Todas se engancharon muchísimo, sobre todo a esos personajes malvados que matan a un montón de personas en la ficción. Tengo que reconocer que a mí el canal me encantaba, pero no por los creepypastas. Me gustaba aprender cosas nuevas con sus vídeos de curiosidades, saber más sobre mitología o descubrir lugares especiales en el mundo.
Lo que más me costó entender es cómo alguna de ellas podía sentirse atraídas por esas cosas. Pero así era. Poco a poco nuestras conversaciones se volvieron monotema. Que si Jason de Toymaker, que si Slenderman, la saga de Killer... Me tenían aburridísima con eso. Así que poco a poco nos fuimos distanciando. Seguían siendo mis amigas y nos contábamos cosas, pero ya nada era igual. Pasábamos los recreos separadas. Me junté más con otra chica de clase, Silvia. Ella pensaba como yo, y al menos podía hablarle de mi crush o de qué me apetecía comer. El resto estaban muy mosqueados conmigo. Constantemente me reprochaban que las había dejado de lado. Me hacían sentir como un bicho raro y eso afectó a mi humor. Ya no me apetecía salir como antes ni hacer planes. Pero un día Mayra, que fue la causante de todo, me llamó para preguntarme si me apetecía ir a una pequeña fiesta en su casa. «Vendrán las chicas, será como antes», me dijo. Y por supuesto acepté. Quería recuperar a mis amigas. El día llegó y todo parecía ir genial. Me recibieron en la puerta y nos pusimos a hablar de lo último de Sebastián Yatra. Era uno de nuestros artistas favoritos y había sacado nuevo single. Estaba muy contenta. Todo había vuelto a la normalidad. Pero duró poco. Cuando entré en el salón de Mayra me llevé una terrible sorpresa. Todo estaba decorado como en una escena de terror. Las persianas estaban bajadas, había como rastros de sangre por todos lados y en los platos una comida que tenía una pinta espantosa. Me quedé en shock. De repente mis amigas se sentaron en el suelo formando un círculo y me invitaron a unirme. Pregunté varias veces qué estaban haciendo, pero me empujaron y no pude hacer otra cosa que acceder. Al momento comenzaron a hablar raro y a decir: «Estamos preparadas, estamos preparadas. Escucha nuestra invocación». Mi acto reflejo fue levantarme e intentar salir de allí. ¡Estaban locas! Cuando iba a abrir la puerta del salón vi pasar a una persona totalmente ensangrentada por el pasillo. Tenía aspecto de acabar de recibir una paliza. Estaba muy confundida y grité que alguien llamase a una ambulancia. Mis amigas dijeron que no había vuelta atrás. Habían invocado a un creepypasta y llegaría enseguida. Él habría sido el causante de las heridas, decían. Una de ellas empezó a gritar que ya lo sentía cerca y se escucharon pasos por toda la casa. Con aspecto de estar muy asustadas se agarraron las manos. En ese momento se escucharon además golpes y gritos. Yo estaba a punto de hacerme pis encima. ¿Y si era cierto y venía uno de ellos? Me empezaron a caer lágrimas por la cara y me desmayé. Cuando desperté, mis amigas me miraban con cara de susto y ya había luz en la habitación. Todo había sido una broma. Querían darme un escarmiento por no compartir sus gustos y dejarlas de lado. Pensaban que así me aficionaría a eso del terror, pero consiguieron todo lo contrario. Nunca les perdonaré lo mal que me lo hicieron pasar. ¡Qué asco mi vida! Desde siempre me ha encantado la cultura japonesa. Soy un apasionado de lo nipón. Me fascina que siendo un país igual de moderno y avanzado que Occidente, tenga costumbres y una forma de ver la vida tan distinta. Me prometí que algún día visitaría el país para verlo todo de cerca, pero nunca pensé que pasaría una experiencia tan traumática como aquella. Siempre guardaba una parte de la paga en mi hucha con forma de Luffy, el protagonista de One Piece, esperando juntar lo necesario para el viaje. Pero cuando veía el precio de los vuelos y el alojamiento, se me caía el alma a los pies. Japón es muy molón, pero bastante caro. Así que seguía haciendo planes, mientras aprendía más acerca de sus costumbres. Así di con un club de amantes de la cultura nipona, que tenían un pequeño local donde hacían actividades, charlas y proyecciones de cine. Pasaba horas allí. Una de esas tardes fue cuando vi el anuncio en el tablón. El gobierno de la región ofrecía ayudas para que estudiantes viajasen al extranjero de intercambio, y uno de los países elegidos era Japón. Por supuesto, removí cielo y tierra e hice todo lo posible por ser uno de los elegidos. Me pasé el resto del curso estudiando hasta las tantas para mejorar mi expediente. Y cuando salieron los resultados, casi me da un vuelco al corazón. Había sido seleccionado para una estancia de 2 semanas con una familia de Osaka.
No era Tokio, pero es la tercera ciudad más grande del país, y siempre podía usar el tren para visitar otros lugares. Estaba tan nervioso que me pasé las 15 horas del vuelo sin pegar ojo, dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo será la familia? ¿Qué tendrán preparado para mí? ¿Y cómo voy a comunicarme con ellos? Finalmente tuve mucha suerte. Eran un matrimonio con 2 hijos casi de mi misma edad, y entre nosotros nos pudimos entender con un inglés muy sencillo. La verdad es que se portaron genial conmigo. La fama que tienen los japoneses de hospitalarios y respetuosos es totalmente cierta. Me llevaron a ver un montón de templos y sitios famosos. Por fin podía vivir todo aquello que había leído o visto en los animes. Al cabo de unos días, aunque destacara por mi aspecto físico, me sentía uno más. Cuando llegó el último día, no quería irme a dormir. Me daba mucha pena marcharme. Los 2 chicos y yo pasamos la noche en vela viendo la tele y jugando a la videoconsola. Fue entonces cuando uno de ellos propuso jugar al Kokuri-san. Yo sabía que era una especie de ouija japonesa, pero no conocía las reglas. Me asusté un poco, pero ellos me tranquilizaron, explicando que Kokuri era un espíritu juguetón pero bondadoso. Dibujamos los caracteres necesarios en una hoja de papel y pusimos la última moneda de 10 yenes que me quedaba. Colocamos cada uno un dedo encima e invocamos al espíritu, pero no pasó nada. Les pregunté si estaban seguros de que estaba todo bien, y me contestaron que lo habían hecho cientos de veces. Volvimos a llamarlo varias veces, y tuvimos que esperar un buen rato, hasta que por fin la moneda empezó a moverse. Al principio pensé que lo hacían ellos burlándose de mí, pero viendo su expresión y cómo se ponían nerviosos, me di cuenta que pasaba algo serio. Al hablar en japonés con el espíritu, yo no me enteraba de nada y tuve que preguntarles. Resultaba que, por accidente, no habíamos invocado a Kokuri, sino a otro espíritu, y parecía ser malvado. ¿Y ahora qué? Estaban intentando despedirlo para poder cerrar el juego con seguridad. Una ráfaga de viento abrió de golpe la ventana. Afuera, la calle estaba en penumbra, solo iluminada por un par de farolas. De pronto, a lo lejos, pude divisar una figura extraña que parecía caminar hacia nosotros. Y digo extraña porque además de ser muy alta y moverse suavemente, como flotando, llevaba puesta una especie de armadura como la que usaban los guerreros samurái antiguamente. Intenté advertir al resto, pero ellos no paraban de gritar en japonés, repitiendo invocaciones para ahuyentar al espíritu. Por fin, la moneda se movió hasta el símbolo del Tori, la puerta por donde entran y salen los espíritus. Uno de ellos levantó el dedo y respiró aliviado, mientras el otro corrió a cerrar la ventana. Tardamos un buen rato en recuperar el aliento. Sus padres nos preguntaron por el alboroto de la noche anterior, pero les dijimos que estábamos en medio de una partida emocionante. Me despedí eternamente agradecido y regresé a mi país. Llevé conmigo la moneda. Dicen que da mala suerte guardarla, pero es uno de los pocos recuerdos que tengo. Hasta ahora no ha pasado nada, pero a veces sueño que aquel siniestro samurái viaja miles de kilómetros para venir a recuperarla. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!